Buenas, mi nombre es Anderson Figueroa, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y hoy les voy a hablar sobre un tema interesante como lo son las redes inalámbricas hoy en día. Para comenzar, es importante hablar primero sobre lo que es el Wi-Fi, que es un mecanismo que permite de forma inalámbrica el acceso a Internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. Entonces, pero antes de pasar a decirles sobre los estándares que tiene el Wi-Fi, primero hablemos sobre lo que es un estándar, que básicamente son una serie de normas que definen las características de una red de área local Wireless LAN, WLAN, y la IEEE ha sido pues, el encargado de definir un conjunto de estándares para el entorno de la gestión de las redes inalámbricas bajo la denominación 802.11, ya que una red Wi-Fi es una red que cumple con este requisito, con el estándar 802.11. Ahora, si hablamos sobre los estándares más comunes, tenemos el estándar 802.11, que es el primer estándar y permite un ancho de banda de 1 a 2 megabytes por segundo. Luego tenemos el estándar, ese es el estándar original que se ha modificado para optimizar el ancho de banda o para especificar componentes de mejor manera, para, por ejemplo, garantizar mayor seguridad o compatibilidad. Luego tenemos el estándar 802.11a, que provee hasta 8 canales de radio en la banda de frecuencia de 5 GHz y tiene un alcance de unos 10 metros. En tercer lugar tenemos el estándar 802.11b, que ofrece un rendimiento total máximo de 11 megabytes por segundo, 6 megabytes en la práctica, y utiliza el rango de frecuencia de 2,4 GHz con 3 canales de radio disponibles y tiene un alcance de 300 metros en un espacio abierto. Luego tenemos el estándar 802.11g, que su rendimiento total máximo es de 54 megabytes por segundo, pero en la práctica solo se consiguen 30 megabytes por segundo. Este estándar está en el rango de frecuencia de 2,4 GHz, tiene un alcance de 300 metros y es compatible con el estándar 802.11b, lo que significa que los dispositivos que admiten el estándar 802.11g también pueden funcionar con el 802.11b. Pasamos ahora sobre la seguridad del Wi-Fi. Primero, la utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares es Wi-Fi, como la WEP y el WPA, encargados de la codificación de la información transmitida para proteger, digamos, la confidencialidad. Luego tenemos el ISEP y VPN, que es el conjunto de estándares IEEE 802.x, permitiendo una autenticación y organización en los usuarios. También el filtrado de MAC, que solo permite el acceso a los dispositivos autorizados. Por otro lado, la ocultación del punto de acceso, SSID, punto de acceso router, invisible a otros usuarios. Pero hay que decir que no existe ninguna alternativa fiable 100%, todas se pueden burlar. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de antena de Wi-Fi. Primero tenemos la antena unidireccional, que orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho, pero de largo alcance. Actúa de forma parecida a un foco que emite un haz concreto y estrecho, pero de forma intensa, es decir, más alcance. Envían la información a cierta zona de cobertura. Luego tenemos la omnidireccional, que orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio, pero en este caso de corto alcance. Envían la información en un radio de 360 grados y alcanzan menor distancia que el de las antenas direccionales. Por último tenemos las antenas sectoriales, que es la mezcla de una antena direccional con una antena omnidireccional. Emiten un haz más amplio que una direccional, pero no tan amplio como una omnidireccional. La intensidad, alcance de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional, pero algo menor que la direccional. Una antena sectorial sería como un foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de la normal. Ahora pasamos a lo que son las aperturas, es decir, es el haz emitido o recibido por una antena, una abertura determinada verticalmente y otra apertura determinada horizontalmente. Entonces hablamos de la apertura horizontal. Una antena unidireccional trabajará horizontalmente en todas direcciones. Su apertura será de 360 grados. Una antena direccional oscilará entre los 4 grados y los 40 grados. Una antena sectorial oscilará entre los 90 grados y los 180 grados. Y las aperturas verticales se tienen en cuenta si existe mucho desnivel entre los puntos a unir inalámbricamente. Es decir, si el desnivel
es importante, la antena deberá tener mucha apertura vertical. Por lo general, las antenas a más ganancia, potencia por decirlo de algún modo, menos apertura vertical. Antenas direccionales por lo general suelen tener las mismas aperturas verticales y horizontales. Ahora, es muy importante decir que cómo debemos instalar una antena. Las antenas direccionales, unión de dos puntos a larga distancia. Las antenas omnidireccionales suelen utilizarse para dañarse a la extensa de los alrededores. Las antenas sectoriales, utilizan cuando se necesitan un balance de las dos cosas, llegar a largas distancias y a una área extensa. La cobertura de red inalámbrica en toda un área próxima, una planta de un edificio o un parque, por ejemplo, se usa una antena omnidireccional. La cobertura de red inalámbrica en un punto muy concreto, por ejemplo, un PC que está bastante lejos utilizará una antena direccional. Si necesita, por ejemplo, dar cobertura amplia y a la vez a larga distancia, utilizaríamos una antena sectorial y así sucesivamente. Luego tenemos las comparativas de alcance. Primero tenemos el Bluetooth, que teniendo en cuenta su alcance podemos distinguir tres clases de Bluetooth. Primero tenemos la clase 1, que es de 100 metros, la clase 2, que es de 20 metros, y la clase 3, que es de 1 metro. Pero, si nosotros le conectamos una antena externa a un adaptador de Bluetooth, por ejemplo el Linkins USB, podemos hacer que el alcance de este llegue hasta aproximadamente los 2 kilómetros. Y si le conectamos la antena USB Host XR Bluetooth, podemos aumentar el radio del Bluetooth hasta conseguir un radio de por lo menos unos 30 kilómetros con una instalación profesional y 2 kilómetros sin la instalación profesional. Luego tenemos el Wi-Fi, que el alcance del Wi-Fi es el muy variado y depende de muchos factores, desde la marca del router al estándar utilizado. Globalizando, una conexión Wi-Fi puede llegar hasta unos 2000 metros con el estándar 802.11b al aire libre y algo más utilizado con antenas direccionales. Luego tenemos el MIGBE, que es un protocolo inalámbrico para redes de área personal wireless PAN, el protocolo IEEE.4 de transferencia aproximadamente 200 kb. Distancias cortas aproximadamente de 100 metros, sin obstáculos, redes de bajo costo, desarrollado por Microchip Technology, proyecto de código abierto, con la única limitación de la obligación de utilizar microcontroladores de Microchip Technology y su transcriptor MRF24J4. El Zigbee es un protocolo inalámbrico para redes personal wireless PAN, protocolo de la IEEE 802.15.4, bajo consumo, tres topologías distintas, estrella, árbol, redes genéricas en malla, pocos componentes para su fabricación, hasta 64.000 nodos, necesidad de un coordinador en toda la red, orientado a domótica y seguridad a claves de 128 bits. El WiMAX es la alternativa al wireless al acceso de banda ancha DSL y cable. Y una forma de conectar nodos Wi-Fi es una red de área metropolitana MAN. Básicamente creado por un consorcio de empresas, actualmente ahorita unas más de 100 empresas. Luego tenemos lo que es la familia 802.16, tenemos la 802 de 10 a 66 GHz, la de 2 a 11 GHz, la 18B, tenemos la 802.16D, tenemos también la 802.16 en la del 2004, la 802.16E, que es la de movilidad. Y por último, tenemos problemas en el Wi-Fi. Primero están las interferencias, que debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias utilizado por otras tecnologías, pueden existir interferencias que pueden afectar negativamente el rendimiento. Tecnologías que pueden producir interferencias, por ejemplo, puede ser el Bluetooth, los hornos de microondas, algunos teléfonos inalámbricos. Gracias.